Vale, metámonos de lleno en esto. Cuando pensamos en sabiduría antigua, casi siempre nos imaginamos a un ermitaño solitario en lo alto de una montaña. Pues resulta que el libro de los Proverbios rompe completamente con ese molde. Es una antología súper vibrante, literalmente una obra maestra que recoge siglos y siglos de reflexión sobre la vida, lo divino y nuestro lugar en el mundo. Hoy vamos a ir desgranando todas esas capas históricas y teológicas de este fascinante texto para descubrir cómo funciona realmente. ¡Vamos allá! Para entender bien esta obra, vamos a seguir un viaje paso a paso, exactamente igual que el documento antiguo. Primero, historia y su contexto cultural. Luego pasaremos a las formas literarias y estructura. 3. El arte del paralelismo. En el 4 tocaremos su núcleo teológico y, para terminar, la plenitud en el Nuevo Testamento. Arrancamos con la primera parte, historia y contexto cultural, los orígenes de la sabiduría. A ver, es absolutamente fundamental entender que este libro no es obra de un único autor al que le vino la inspiración de golpe en una tarde. Al rastrear su cronología, vemos que es una colección que llevó siglos. El núcleo de Salomón viene de los siglos X y IX a.C., durante la Edad de Oro de la monarquía de Israel. Más tarde, por el siglo VIII, unos escribas conocidos como los hombres de Ezequías se dedicaron a editar estas sentencias, y el proceso continuó hasta la época de Esdras en el siglo V, fijándose su forma final inamovible justo antes del año 190 a.C. con Ben Sira. Es decir, un trabajo de muchísimas generaciones. Y esto ilustra de maravilla algo interesantísimo, la polinización cruzada en el antiguo Próximo Oriente. Israel no vivía aislado en una burbuja. Si comparamos los proverbios con la instrucción egipcia de Amenemope, los paralelos son alucinantes. Ambos textos tienen exactamente 30 capítulos o dichos. Ambos aconsejan no mover los linderos antiguos e incluso usan la mismísima metáfora visual de las riquezas a las que les salen alas para salir volando. Es fascinante ver cómo Israel asimiló estos modelos internacionales, pero dándoles una vuelta de tuerca espectacular para enraizarlos profundamente en su propia fe. Pero, ¿dónde se enseñaba todo esto? Pues en lo que se conoce como sus ambientes vitales, todo empezaba en el hogar, esa moralidad básica del día a día que se aprende en las rodillas de una madre. De ahí damos un salto a la corte. Allí la realeza financiaba esta instrucción para preparar a la élite de funcionarios y diplomáticos del rey. Y por último la escuela, donde esos dichos cotidianos se transformaban en poesía técnica y muy refinada, diseñada específicamente para clavarse en la memoria. Pasamos a la sección 2, formas literarias y estructura, el taller del artesano. Ahora que conocemos el contexto histórico, vamos a meter las manos en la masa literaria. La herramienta más básica es el mashal, que es el proverbio o sentencia. Y ojo, no eran simples frases hechas arrojadas al azar. Los sabios cogían observaciones del día a día y las pulían al máximo hasta crear una poesía hipertécnica. Un mashal suele ser súper conciso, un solo verso partido en dos mitades, llamadas hemistiquios, que interactúan constantemente entre sí. Luego encontramos un género un pelín más elaborado, la instrucción. Aquí la dinámica cambia por completo. Es como escuchar a un maestro o a un padre hablando directamente con su alumno, guiándolo. Es muy directo y paternalista. Primero lanza un imperativo, una orden clara, y justo después da la motivación, o sea, el porqué lógico de causa y efecto por el que es vital hacerle caso. Para notar cómo suena esto en la práctica, escuchemos esto. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre, pues serán hermosa corona en tu cabeza. Es una demostración perfecta. Ahí tenemos la orden rotunda de escucha, y no olvides, seguirá inmediatamente por esa preciosa motivación visual, la corona de honor que estas enseñanzas nos van a regalar. Otra técnica literaria que usaban y que es una genialidad absoluta es el acróstico. Esto ya es virtuosismo puro y duro. En un acróstico, cada verso empieza con la siguiente letra del alfabeto hebreo. ¿Y para qué hacían esto? No era solo para lucirse, sino para dar una sensación de totalidad absoluta al tema. Es su forma poética de decir que dominan el asunto de la A a la Z. El ejemplo estrella de esto lo encontramos al final del libro, en Proverbios 31, con el célebre poema de la mujer ideal. Son exactamente 22 versos. El primero empieza con la letra Aleph, la primera del abecedario, y el último con la Tau, la letra final. Nos simboliza de forma impecable que esta figura encarna la sabiduría total, completa y que lo abarca todo. Pasamos a la sección 3, el arte del paralelismo, leyendo poesía hebrea. El verdadero anillo decodificador para entender esta poesía es el paralelismo. Empecemos por el sinonímico. Al analizarlo vemos una idea como mejor es adquirir sabiduría que oro, y la segunda mitad dice más vale inteligencia que plata. ¿Notamos el truco? La segunda parte es como un eco perfecto de la primera. Repite la intuición central variándola sutilmente, usándola como un martillo rítmico para que la idea penetre en la memoria de forma imborrable. Por otro lado, tenemos el paralelismo antitético, que de hecho representa casi el 90% de los dichos centrales. Aquí la función es crear un choque frontal crudo. Un pensamiento como «el hijo sabio alegra al padre» choca violentamente con su opuesto,
pero el hijo necio es tristeza de su madre. Este impacto tan directo nos obliga a enfrentarnos a una profunda tensión moral. El tercer tipo principal es el paralelismo sintético o progresivo. Este no repite ni contrasta, sino que construye un piso más arriba de la primera idea. La observación inicial es: cabellos blancos son corona de honor. Y luego añade un paso teológico, y en el camino de la justicia se la encuentra. Así que no es solo una imagen de envejecer, completa la idea dándole todo un sentido moral y de dirección. Nos vamos a la sección 4, núcleo teológico, el significado detrás de las palabras. Dejando un poco atrás la estructura literaria, ascendemos a las profundas raíces teológicas de toda la colección. El punto súper crucial aquí es entender el lema del libro, el temor de Yahvé. Esto se malinterpreta muchísimo. No tiene absolutamente nada que ver con ir por la vida con terror psicológico o pánico ciego. ¡Para nada! Es una actitud filial. Es tener un profundo respeto, veneración y una obediencia amorosa hacia el Creador. Es pura humildad para aprender. Esa es la verdadera puerta de entrada a la sabiduría. Partiendo de ahí, el texto nos planta ante la gran decisión existencial de la vida, encarnada en dos caminos, en dos figuras femeninas. Tenemos a la dama sabiduría que invita a todo el mundo, a plena luz del día, al banquete de la vida y la equidad. Y en las sombras, acechando, está doña necedad, seduciendo con engaños hacia la destrucción y la muerte. Es un encuentro altamente dramático, donde ser neutral sencillamente es imposible. Podemos resumir el núcleo teológico en 4 pilares clarísimos. Primero, una dinámica implacable de acción y resultado. Segundo, la soberanía divina. Los seres humanos nos montamos nuestros propios planes, pero es el Dios soberano quien establece cada paso. Tercero, la alucinante revelación de que la sabiduría ya existía antes de la creación. Y cuarto, un Dios que no se queda en la superficie, sino que pesa las verdaderas intenciones del corazón. Y llegamos a la sección 5, plenitud en el Nuevo Testamento, la sabiduría encarnada. Al seguir el hilo divino desde el Antiguo Testamento hasta llegar a las enseñanzas de Jesús, el asunto se vuelve asombroso. El apóstol Pablo suelta esta declaración tan trascendental: Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Los primeros cristianos no se sacaron conceptos de la manga. Tomaron esa sabiduría personificada de Proverbios 8 y dijeron: esta es la descripción explícita de Jesús. Lo reconocieron como el Logos y el verdadero agente de la creación. Pero es que este legado va más allá, y es la base de la ética cristiana. El antiguo pragmatismo de Israel fue asimilado y elevado por la Iglesia primitiva. Las famosísimas parábolas de Jesús son, básicamente, el mashal cristiano. Santiago cita los proverbios para hablar de la humildad. Pablo se apoya en ellos para pedir algo tan radical como amar a los enemigos. E incluso la carta a los Hebreos usa este texto para explicar la disciplina divina. Toda la moral cristiana bebe directamente de esta fuente antigua. Bueno, todo esto nos deja en una encrucijada ineludible. Hemos recorrido siglos de historia, desgranado un arte poético maestro y explorado verdades teológicas que han sobrevivido a imperios. Sabiendo cómo operan los caminos de la dama sabiduría y doña necedad, trazados en este milenario plano de la realidad, la pregunta provocativa que nos queda flotando es: ¿qué sendero de sabiduría elegiremos recorrer hoy? El mapa está frente a nosotros. La decisión nos toca tomarla ahora.